Agrovisión, su aliado en el campo. Amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Agrovisión, su aliado en el campo. Para el día de hoy estamos aquí en la propiedad de don Diego Monge Solís, aquí ubicada en Guadalupe de Tarazú, Calle Vieja, para ser más específicos. Muchos lo conocen a don Diego y así es que no es nada novedoso para mucha gente. Y también me acompaña la señorita ingeniera Mari García, funcionaria también de COPE Tarazú, ahí en el departamento de suministros. Y don Diego, bueno, muchas gracias don Diego por recibirnos aquí en su propiedad. De aquí, de parte de COPE Tarazú, le mando este obsequio, esta gorrita ahí de suministros COPE Tarazú. A ver cómo le queda. Perfecto. Está bien, don Diego. Así que, don Diego, muchas gracias por recibirnos aquí en su propiedad. Es un placer compartir este programa desde su finca. No, bienvenidos y muchas gracias por la visita. Estamos dispuestos a colaborar en lo que podamos. Muchas gracias, don Diego. Sí, yo sé que es una persona siempre muy receptiva y también participativa a colaborar en ese caso. La señorita Mari García. Mari, bienvenida al programa. Muchas gracias, bienvenidos a todos los que nos ven en casita. Un gusto estar en la finca de don Diego el día de hoy y también pues estar aprendiendo un poquito todos, ¿verdad? De lo que vamos a hablar, el tema que sea pues productivo para todos. Vea que el tema que le tenemos hoy no es directamente tan dirigido solo al cultivo café, es un tema que nos interesa a todos porque es una situación que nos está afectando a todos y todos participamos para que este fenómeno se esté dando. El tema que vamos a tratar hoy es el tema del calentamiento global o variación climática, como quieran decirle. Hay muchos nombres que le han puesto a esto, pero a nivel general hablamos del calentamiento global. Mari, este tema de calentamiento global, bueno, es importante que la gente tenga su conocimiento qué es, cómo se está dando, pero primero tenemos que dar una información respecto a lo que es el efecto invernadero que sufre nuestro planeta. ¿Podría indicarnos qué es este fenómeno, Mari? Claro que sí. Bueno, como lo estaba diciendo usted hace ratito, pues el cambio climático es en realidad la variante que ha sufrido el clima. Yo sé que muchos de nosotros ya pues estamos hablando un poquito del tema, de las diferencias que hemos visto en cuanto a lluvias o sequías. Esas son exactamente pues las variantes que se van a dar a raíz del cambio climático. Muy importante también tener claro el concepto de efecto invernadero. El efecto invernadero es la retención de calor del sol en la atmósfera en la que nosotros nos desarrollamos todos los días, ¿verdad? O sea, el diario vivir, la agricultura, la industria, pues en realidad en lo que nos enfocamos diariamente. Tenemos esta gráfica donde nos indica lo que es el efecto invernadero. El efecto invernadero tiene que suceder en el planeta, porque a través del efecto invernadero es lo que mantiene la vida aquí en el planeta. Tiene que suceder ese efecto, pero como hemos llevado nuestra actividad, el ser humano, en los últimos 100 años, vamos cambiando esta situación. Pero vean la lámina de lo que es un efecto normal, de invernadero y un efecto a dónde vamos si seguimos manteniendo nuestro normal desarrollo o vivir del ser humano a nivel de planeta. Don Berna, tal vez pues agregar ahí un poquito, como decía usted, el efecto invernadero sí tiene que darse para que haya vida en el planeta, para que todos estemos como en un equilibrio. El efecto invernadero es principalmente unos gases como el dióxido de carbono, por ejemplo, el metano, que nosotros los necesitamos para el diario vivir. Lo que pasa es, como lo mencionaba usted, el problema ya cuando esos gases están en exceso o nos vamos a los extremos. Ahí es donde ya empezamos a tener el cambio climático. Si vea que el ser humano, o sea, este efecto invernadero o el calentamiento global, hay dos situaciones específicas ahí que se dan. Esto va de acuerdo a efectos de condición natural y también del ser humano. Vea que, por ejemplo, una situación que la hemos estado viendo a nivel de país y a nivel local también, que hemos tenido su influencia, son las erupciones de los volcanes.
vea que la liberación de estos gases, la liberación de cenizas, están también ayudando a que haya un incremento en la temperatura del aire, de la atmósfera. Esa es la situación. Entonces, vea que lo estamos viendo ahora, lo hemos visto a través de la historia de la Tierra, que hemos tenido sus efectos de la actividad volcánica. También se ha visto por otras situaciones de cambios de clima, tanto hacia el calentamiento como al enfriamiento. Entonces, estos cambios bruscos en la Tierra también generan que haya cambios en la atmósfera. Pero en este momento lo que nos interesa es el calentamiento, porque hacia eso es lo que vamos nosotros ahí. Mari, ¿algo más ahí que...? Sí, don Berna, digamos, por supuesto, aclararles un poquito, como decía usted, por ejemplo, la erupción tal vez de los volcanes ha sido una de las consecuencias a raíz de todo esto. También hay un montón de número de tormentas que antes no teníamos, que las hemos pasado hace poquito, que siempre pues se han dado notar muchísimo en las noticias del país. Eso es debido a que a veces pues ya tenemos una variación en el clima, por ejemplo con una alta cantidad de lluvias, las precipitaciones se aumentan, eso pues conlleva una evaporación muy grande en la tierra y nos generan esas tormentas o esos huracanes que nos afectan a todos. O por otra parte también pues unos días largos en sequía, digámoslo así, entonces también pues o mucha lluvia o por un lado no nos ayudan también mucho y se nos extienden los días secos. Ok, otro factor, decíamos efectos naturales, y está el ser humano también, que con el diario vivir generamos situaciones para que se vaya llevando este calentamiento. Por ejemplo, en la parte agrícola también se da en la parte en la industria, la liberación de gases hacia la atmósfera. Y la atmósfera es la que capta o la que mantiene esos gases ahí en el aire. Y entonces, como decía usted, María, al ir incrementando las concentraciones de estos gases ahí, es donde este efecto invernadero se va agravando. Y nos aumenta la temperatura. Va aumentando la temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el día de mañana vamos a tener áreas donde, bueno, la vamos a perder. Áreas que están a la orilla de los océanos. Van a haber más inundaciones, por ejemplo, también por el crecimiento del mar, digámoslo así, por el deshielo de los polos, por ejemplo. Al haber las temperaturas más altas, entonces se derriten los polos, hay un nivel de mar más alto y pues vamos a tener inundaciones más que todo en las costas. Okay. Vea que también el ser humano ha estado generando electricidad. Hay países que uno no se da cuenta cómo la están generando. Países que lo que hacen es que quemar el carbón, que es un derivado también algo similar al petróleo, y genera estos gases, el CO2 principalmente. También vea que tenemos casi un siglo de tener vehículos, carros, donde se quema petróleo, los combustibles derivados del petróleo, y se libera ese CO2 que usted indicaba. Entonces todos esos gases, ¿dónde se van acumulando? En el aire, en la atmósfera. ¿Qué es lo que pasa? Que también hay una condición muy especial, que la naturaleza ha buscado su equilibrio. Ese gas que se libera, ese CO2, hay alguien que lo consume en el planeta. ¿Y quién lo consume? Las plantas. La mayoría de plantas, sea café, sea montaña, sea bosque, cualquier cultivo, necesita del CO2 para realizar un metabolismo muy importante para las plantas, para ellos, para generar su energía, para originar el café, todo eso. Entonces vea que necesitamos también de esos gases, pero tiene que haber un equilibrio. Si hay un exceso de uno, entonces va esa balanza, ese equilibrio se va a romper. Vamos a una pausa y regresamos con más de Agrovisión, su aliado en el campo. Ya regresamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión. Bueno, continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo, hoy con el tema sobre calentamiento global o variación climática. Vea que ya estamos analizando la situación de este calentamiento global, pero en el calentamiento global alguien los origina, alguien está originando esto. ¿Cuáles son las causas o los factores que están influyendo en este calentamiento global? Ya vimos, Mari, por ejemplo, que están los factores naturales, erupciones, inundaciones,
factores propiamente externos como el sol, a veces está un poco más cerca de la Tierra y hay otras cositas ahí que influyen, que son naturales y están fuera de nuestro alcance. Exactamente. Pero hay algo más. También ¿Qué otros está, factores pues, hay por ahí? la participación de nosotros en el cambio climático. En realidad es prácticamente la más importante. Somos nosotros los que nos hemos encargado de agravar la situación, digámoslo así. Es un tema muy preocupante en realidad. Hemos estado haciendo actos conforme pues, ha transcurrido el tiempo que ayudan a que la concentración de gases en la atmósfera sea un poco más alta. Por ende, pues se nos aumenta un montón la temperatura y pasa lo que dijo don Bernardo, ¿verdad? Tenemos las inundaciones, las precipitaciones, de lo que hemos venido hablando anteriormente. ¿Cuáles son los actos más que todo que hacemos nosotros que nos agravan un poco la situación? Pues por ejemplo la tala indiscriminada de árboles durante todo este tiempo para acá ha sido uno de los, digamos, de las causas más grandes que repercuten todo esto. Las plantas son las que consumen los gases que nosotros pues tiramos en la atmósfera, como por ejemplo el dióxido de carbono. Sabemos que ellas las consumen, nos devuelven oxígeno, que es lo que respiramos. A la hora de que no hay una cantidad de árboles como tiene que estar para un equilibrio, pues ya empezamos a sentir un poquito más de calor, ya empezamos entonces a ver que o llueve más o no llueve. Entonces ya hasta se nos hace un poquito difícil hasta cultivar ciertas cositas que tenemos en la casa, que yo creo que todos nosotros pues hemos hablado de eso y lo hemos sentido en el diario vivir. Todos, o sea, todo el tiempo es algo que va en aumento, desgraciadamente. Vea que hay científicos muy preocupados que han tratado el tema y son los que han estado analizando. Hay equipos muy sofisticados para analizar estas situaciones. Ellos han ido haciendo predicciones que si seguimos como vamos, en 50 años iba a colapsar mucho parte de nuestro planeta por la situación de ir incrementando la temperatura ambiente, porque eso es lo que va a pasar, que se va a ir incrementando la temperatura. Y creo que esa situación, los que somos un poco más viejitos ahí, nos damos cuenta de los años 70, en ese tiempo que el clima era un poco diferente. Eso es lo que recuerdo yo, en los años 70 cuando era estudiante del colegio, que a veces se hablaba pero una forma muy superficial de este tema. Pero vea que 40 años más a lo que hemos llegado, sentimos, digamos, que la temperatura normal ahora, tanto en invierno como en verano, sentimos que hay un incremento, sentimos un poquito más de calor. Vamos a Quepos y sentimos más caliente Quepos. Aquí en la misma zona hay que ver la situación. Entonces, ese es el efecto final de todo lo que estamos haciendo, como decía María ahí, de nuestro comportamiento. Más que todo, vea que dentro de las causas tenemos, como decíamos, la generación de electricidad. El país se ha preocupado mucho en eso y vea que nuestra cooperativa local de electrificación, Copesantos, creo que a raíz de todo esto tiene su generación de electricidad a través del viento. Aquellas torres eólicas, esto no son contaminantes del ambiente, no libera gases y vea que es una producción de energía que decimos limpia. Aún así, las mismas represas, al tener ahí, no son tan generadoras tampoco de agentes contaminantes hacia el medio. Como les decía, hay otros países donde lo que hacen es quemar derivados del petróleo, quemar carbón natural, que eso sí genera grandes cantidades de gases y todo lo va absorbiendo la atmósfera. La industria, aún así la industria también, la cantidad de gases que libera la industria a nivel mundial es grande. Los países desarrollados, la cantidad de gases que liberan es exagerada. Tal vez nosotros no tanto porque no lo vemos en el país, porque no somos un país industrial, como lo es Estados Unidos, como lo es Japón, China, Alemania, Inglaterra, todos estos países, la cantidad de gases que liberan sí es tremenda. Entonces eso es preocupante y eso a raíz de todo esto, creo que para frenar un poco esta situación, deben ser los políticos que tienen que tomar sus decisiones con sus asesores en este caso. Pero ¿qué más tenemos ahí, Mari, sobre los efectos propiamente de todo esto? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo a nivel global con este calentamiento? Tal vez, don ¿Qué han Bernardo, dicho los científicos ahí? Si nos devolvemos un poquito, bueno, hay una de las actividades que tal vez no mencionamos y que a veces creemos un poco inofensiva, llamémoslo así. Por cierta parte es un gas que se libera de forma natural,
pero nos hemos dado cuenta en el país que se ha hecho pues una excesiva, digámoslo así, o un crecimiento excesivo sobre la ganadería. La ganadería pues es una actividad que libera un gas metano, que no lo hacemos, digámoslo, a propósito, pero sí es algo que, para que ustedes sepan, que pues aporta un poquito a toda esta concentración de gases. Ahora sí, bueno, ¿a qué vamos o qué es lo que nos genera todo esto? Esto pues genera, como estábamos hablándolo anteriormente, un desprendimiento grande de lo que es el hielo, los polos se empiezan a derretirse y empezamos a tener inundaciones. Como les decía anteriormente, lo más preocupante es la evaporación de ese montón de agua, hace que después tengamos ese montón de huracanes, de tornados, las tormentas, todo ese montón de precipitación que pues cae toda de un solo momento, digámoslo así, y no sabemos qué hacer con tantísima agua. Y por otra parte también nos vamos a los extremos, podría ser que por ejemplo algunos ríos, que tal vez ya algunos de nosotros nos hemos dado cuenta, lo hemos visto, lo que son ríos, algunas cuencas empiezan a secarse. Entonces vamos a tener, para poner pues un lado un poco dramático, menos agua potable para el consumo humano. Entonces sí, en realidad es un aspecto muy preocupante porque nos afecta ya realmente a cada uno de nosotros como persona que habitamos el planeta, ¿verdad? Muy bien, Mari, muchas gracias. Creo que ha sido un análisis completo sobre esta parte de lo que es calentamiento global y efecto invernadero. Vamos a una pausa y regresamos con Agrovisión, su aliado en el campo. Ya regresamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo. Bueno, ahora sí que estábamos comentando anteriormente lo que era el tema de calentamiento global y efecto invernadero. Pero, ¿cómo va a influir eso en la parte que nos interesa, la parte agrícola? ¿Qué influencia va a tener esto sobre la agricultura? Mari, hemos tocado ese tema ya en esta parte. Usted como agrónoma, ¿qué nos indica que va a pasar con la parte agrícola? ¿Qué dicen los científicos? ¿Qué dicen los que han investigado todo este tema? Bueno, pues algo que nos preocupa mucho es el hecho de que cada vez los suelos están un poco más secos, llamémoslo así. Ya hablamos del incremento de la temperatura, sabemos qué conlleva todo esto. Entonces, al haber un suelo seco, un suelo un poco más inerte, llamémoslo así, los terrenos que tenemos disponibles para cultivos pues se nos van agotando. Entonces cada vez vamos a tener que corrernos un poquito más a altitudes un poquito más altas, valga la redundancia, donde estemos un poquito más fríos, llamémoslo así, para que el cultivo se desarrolle bien. Entonces sí es realmente preocupante el hecho de que se nos agoten las áreas de producción, llamémoslo así, ¿verdad? Ajá. Diego, bueno, usted ahí que ha escuchado sobre calentamiento global, ¿qué influencia o qué recomendaciones les han dicho que deben de tomar para la parte de la agricultura? ¿Tiene, digamos, ha recibido alguna información al respecto, ahí don Diego, aquí sobre este calentamiento global y su efecto sobre la agricultura? No viendo de momento lo que es café directamente, pero a nivel general, ¿ha tenido alguna información ahí que le hayan hecho llegar y tenga usted conocimiento al respecto? Bueno, información, la verdad que muy poca, casi. Lo que uno ha escuchado, o a veces algunas charlas que ha ido, del cambio de temperaturas tan bruscas que nos están, que llega, porque hay días muy calientes, otros días muy fríos, y son cambios muy inestables. Entonces de ahí, más que todo, en cualquier planta, tratar de buscar el mejor tiempo para las fertilizaciones, buscar en sitios, o sea, en sombras, todo lo que se lleva a tener un poquito más de cuidado a la hora de trabajar en la parte agrícola ahí. No, eso es importante lo que comenta don Diego. Vea que una de las situaciones en la parte agrícola, lo comentaba Mari, va a ser la escasez, la sequía. Al incrementar la temperatura va a haber más evaporación del agua en el suelo, en los océanos también, lógicamente. Pero entonces sí va a influir mucho en la parte agrícola. Vamos a tener
una reducción de la parte productiva, así es que tierras que son productivas ahora van a ser más estériles el día de mañana. Entonces va a ser preocupante porque la generación de alimento va a ser mucho menor a nivel mundial. Entonces vea que hay países muy susceptibles y lo vemos ahí en noticias. Un país cercano que trabaja mucho sobre maíz, por ejemplo, es el caso de México, y México está muy expuesto a esta situación que estamos comentando. Nosotros no nos libramos de esto. Vea el ejemplo en Guanacaste, estos años anteriores, hemos visto el año 2015 que fue un año muy seco para el país y para Guanacaste, donde la parte ganadera sí sufrió demasiado ahí. Hubo que la misma Comisión de Emergencias tomar sus medidas al respecto para mantener esta parte, la parte pecuaria más que todo ahí en ese caso. Pero sí vamos a tener esta reducción de área de productiva para los alimentos y como consecuencia vamos a tener hambrunas a nivel mundial. Los que van a sufrir más son los países de más escasos recursos porque no van a tener suficiente, digamos, presupuesto para mitigar un poco el efecto del calentamiento global. Por otra parte, bueno, lo que nos interesa a nosotros aquí en la zona es el cultivo del café. Vea que es muy importante analizarlo porque es el eje de nuestra economía aquí en la zona. Mari, ¿qué debemos de tomar en cuenta para mitigar el efecto de calentamiento global ya propiamente para nosotros, para los productores de café o la agricultura aquí en la zona de Los Santos? Que debemos de tener en cuenta que tenemos una planta que es perenne, la sembramos para explotarla 20, 30 años ahí, entonces tenemos que prepararnos para esto. La idea de este programa es informarles a ustedes, productoras y productores de café, que hay que ir tomando medidas para ir mitigando el efecto del calentamiento global. Exactamente, don Berna. Bueno, pues ya sabemos que el cultivo del café es como lo más importante en la economía de nosotros acá en la zona. Sabemos que una planta es un ser vivo, como nosotros, y el hecho de que las temperaturas aumenten hace que la planta active un poco más rápido su metabolismo y, por decirlo así, consuma los nutrientes más rápidamente. Por otra parte también, pues al ser un poquito más caliente, tanto la temperatura, el suelo, la humedad relativa, tenemos un estrés en la planta. ¿Qué pasa si la planta se nos estresa? Bueno, pues entonces empieza a ser un poco más susceptible a cualquier tipo de plaga, enfermedad. Ya sabemos que nos afecta muchísimo la roya, la broca, por ejemplo. Entonces sí tenemos que empezar a tomar medidas para lo que son las plantaciones, quitarles un poquito, ayudarles a minorar ese estrés tan grande que les provoca el cambio de temperatura. ¿Cómo lo hacemos? Ok, necesitamos pues tener un plan nutricional, un plan de fertilización, necesitamos pues empezar a hacer un poquito más el manejo adecuado en cuanto a podas, deshijas, el manejo de sombra es primordial, es algo que nos ayuda pues a parar de choque un poco lo que es los rayos del sol, ¿verdad? Y empezar a trabajar principalmente es en que la planta no se nos estrese tantísimo, porque como ya lo hemos dicho, el cambio pues de temperatura y la humedad pues ya cada vez va a estar menos presente, entonces no nos ayuda mucho para que la planta en sí prospere el granito, que es lo que realmente a nosotros nos importa y que es la producción que nos genera la economía, ¿verdad? Importante, Diego, vea que una situación, y estamos aquí en esta propiedad suya porque es muy importante tal vez demostrar cómo trabaja usted en su finquita, qué medidas ha tomado. Vea que hasta hace poco usted lo indicaba, digamos, últimamente han venido a tocar el tema del calentamiento global, más que todo en la parte agrícola, específicamente con el cultivo del café. Pero los que sufren directamente son ustedes, que tienen que tomar sus medidas preventivas, más que todo para aminorar el efecto del calentamiento global. Aquí, por ejemplo, ya tengo muchos años de conocer a usted como persona, como caficultor, y hemos visto que su producción se ha mantenido de una forma estable, ha tenido sus años buenos de producción, pero no se baja tanto esta condición productiva. ¿Algo le hace usted al café o cómo se ha preparado usted para manejar, para tener una plantación de este tipo? Creo que es importante compartir con los caficultores y caficultoras aquí de la zona. ¿Qué ha hecho usted, don Diego? Bueno, en lo que es fertilización, tratar de echar lo mismo, pero en
en lo que si se echaban 2, echarla en 3 o en 4 abonadas para que la planta en todo momento tenga un poquito de... Si en un periodo fue muy seco en el tiempo de la abonada, pues a los días tirarle otro poquito y ya viene también un poquito de agua, porque a veces se hace una abonada y son 15 días y no llueve o más y eso se perdió más de la mitad y la planta se resintió un montón. Okay. En cambio, tal vez la misma cantidad de abono, pero echarla en más... Fraccionada, digamos, no tal vez hacerla en 2 abonadas, sino que hacerla en 3 o en 4, como muchos productores lo están haciendo aquí, y vemos el resultado, don Diego, eso de fraccionar exactamente la fertilización, tenerle más continuamente el alimento, como dice usted ahí. Uno en el día necesita varias veces que estar comiendo. Lo importante es no tener la planta con hambre. Entonces vea que parte muy importante que tenemos que prepararnos para lo que es calentamiento global es la parte nutricional. Lo comentaba nuestra compañera Mari. Don Diego está haciendo también énfasis en eso, de que esa situación es muy importante. Y creo que nosotros, en nuestra condición de suelo, de clima, más que todo de suelo, que el suelo no le suple todas las necesidades a la planta para tener una buena producción. Entonces hay que hacerlo, hay que sacar la plata del bolsillo y decirle a la planta, le estoy dando esto, deme usted lo que le estoy dando o algo más porque ahí tengo que mantenerme. ¿Ah? Entonces es muy importante tener producciones eso, eliminar un poco la bianualidad productiva del café, que decía que un año era bueno, otro malo, uno bueno y otro malo. A veces se presenta diferente esta bianualidad, un año bueno, uno malo y otro malo. Eso lo jodido hasta el 4.º año otra vez, una cosechita bonita. Creo que así nos hemos descuidado un poco en la parte nutricional. Es muy importante darle énfasis en cuanto a la parte de nutrición. Hay que llegar un poco, ser un poco más, más finito a la hora de trabajar elementos fundamentales, como lo comentábamos en programas anteriores, lo que es el boro, lo que es el zinc, lo que es el calcio. Creo que usted ha vivido esa experiencia aquí, Diego, ¿no? ¿Qué tiene para comentarnos ahí al respecto? No, lo que es el calcio es algo fundamental. Nosotros nos habíamos olvidado del calcio, del cobre y muchas veces creemos que con echar cal 2 veces cada 2 años un poquito, pero ya hay que ir pensando en echar nitrato de calcio. Eso. Complementar, exactamente, Diego. Encalada es importante, usted lo dijo. El encalado es número 1 para estos suelos. Y aplicar complementados en nitrato de calcio, excelente. Sí, tal vez una vez al año, sea al principio, sea al final, okay. Echar un poquito, se ve la diferencia y por otro lado ya ir pensando en la sombra. Nosotros ya tenemos que ir, porque en tantísimo cambio, tan brusco de temperatura, ya la sombra nos va a ayudar a sostener un poco lo que es la temperatura. Okay. ¿En verano cómo es aquí, Diego? Al mediodía. Calientísimo. Y esta condición suya tan especial que tenemos aquí, vea que tenemos varios tipos de sombra, usted la ha complementado muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Enumeremos. Denos. Está, bueno, cedro, poró, guineo, grabilia y manzanita. Ok, vea que tenemos, vea que 5 diferentes tipos de sombra. Muy bien. Entonces vea que eso es otro factor importante, sombra. Preparémonos porque vea que eso es lo que va a impedir de que los rayos del sol lleguen directamente al cultivo del café. La planta de café es una planta muy sensible a los rayos solares, por eso indicamos que la planta de café se desarrolla bajo sombra. Entonces vea que no podemos dejarla en condiciones de alta temperatura, dejarla sin esa sombra que lo protege ahí. Después nos aporta mucha materia orgánica al suelo y nos mantiene humedad, que es lo que necesitamos en inviernos muy secos como lo que hemos tenido. Habiendo suficiente materia orgánica nos mantiene mucha humedad. Okay. Eso es un aporte muy importante, Diego, porque vea que estamos en una condición de déficit de agua hídrica que vamos a tener ahí. Bueno, Diego, muchas gracias por recibirnos aquí en la finca y haber compartido este programa. Agrovisión, su aliado del campo. Mari, muchas gracias por compartir con nosotros ahí. Muchas gracias, don Bernardo. Igual agradecerle a don Diego por habernos recibido y un placer acompañarlos en el programa el día de hoy. Espero que nos vuelvan a ver por acá y de verdad que haya sido pues de mucho provecho para todos ustedes. Y aquí esperamos tener en otros programas más, igual que don Diego. Don Diego, muchas gracias. Mucho gusto y en cualquier momento que ocupen estamos a la orden.
Todos muchas gracias por haber compartido este programa y nos veremos luego. Agrovisión, su aliado en el campo.